y escarnecimiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti. Cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación y en reprensiones de ira, yo Jehová he hablado. Cuando arroje yo sobre ellos las perniciosas saetas de hambre que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruiros, entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el sustento del pan. Enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por el medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo, Jehová, he hablado. Amén. Aquí tenemos algunos anuncios, hermanos. Oremos por la hermana Judith, por su pronta recuperación. Oremos por los enfermos de la congregación. Oremos unos por otros. Oremos por el hermano Filemón, que Dios le ayude en su caída. Oremos por la recuperación de la hermana Elida. Y hay una reunión de varones después del servicio y reunión de ujieres después del servicio. Y que, hermanos, en otro anuncio que tengan, nos haya pasado. ¿No? Entonces, a continuación tenemos una oración especial por los enfermos. El hermano Joan Iván, ¿me hace el favor de orar por ellos? Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Gracias al Señor, ¿verdad?, que nos ha permitido un día más por sus misericordias, y esa es su palabra, que todas las mañanas, cada amanecer se renueva y se renuevan, ¿verdad? Es momento de seguir alabando y glorificando el nombre del Señor por medio de la oración. Por medio de la oración también alabamos y glorificamos el nombre de Dios. Dice su palabra que hay que venir humillados, buscando oportuno socorro, ¿verdad? Inclinemos nuestros rostros, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, le damos, mi Dios, en este día. Le agradecemos, Padre, primeramente, Señor, porque nos ha permitido en esta mañana, Padre, mirar tu luz. Y nos has permitido, Señor, respirar, Señor. Y nos has dado la fuerza, Padre, para levantarnos, Señor, y estar aquí, Señor, una vez más, Señor, en tu casa, Padre. Venimos, Señor, humillados, Padre, delante de usted, Señor, buscando, Señor, primeramente su voluntad, mi Dios. Gracias, Dios mío, por tus misericordias que son renovadas cada mañana, Señor, y grandes son, dice tu palabra, mi Dios. En esta hora, Padre, yo le pido, Señor, y le ruego, Señor, no por mis méritos, Señor, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Que esté conforme a su voluntad, Señor. Oiga, Señor, nuestras oraciones, nuestras peticiones hacia nuestros hermanos, Señor, nuestros familiares que se encuentran enfermos, Señor, y están delicados de salud, Padre. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo le pido, Señor, encarecidamente, Padre, por la mamá de nuestro hermano Covarrulla, Ramón Covarrulla, Señor, que usted, Señor, conforme a su voluntad, Señor, le restablezca su salud, Padre, y que usted le dé las fuerzas, Padre, para que a la mamá de nuestro hermano pueda levantarse, Señor, y que también, Señor, le pedimos, Padre, por su salvación y su vida eterna, mi Dios. En esta hora, Padre, venimos delante de usted, Señor, a pedirle, Señor, por Yolanda Trinidad, Señor, que conforme a su voluntad, Señor, usted restablezca su salud, Padre, y que usted, Señor, le fortalezca, Padre. Y le pedimos, Señor, por su salvación, Señor. Sabemos, Padre, que habemos muchas personas, Padre, que no conocemos, Señor, o hay personas que no conocen de usted, Señor, y con nuestra mente, nuestro pensamiento, Señor, nuestro deseo, Padre, con nuestros familiares, Señor, se humillen, Señor, delante de su Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Así como un día nosotros, Señor, venimos humillados, así como usted un día, nuestro Señor Jesús, nos trajo a sus pies, Señor, y le entregamos, Señor, nuestros pecados, nuestras rebeliones, Señor. Así también, mi Padre Celestial, en esta hora, yo le pongo en sus manos, Señor, a Hortensia Anaya, Señor, que usted, Señor, conforme a su voluntad, Señor, le fortalezca y le mande sanidad, Señor, a su cuerpo. Así también, Señor, en esta hora, Padre, le pedimos, Señor, por la señora Ofelia Estrada, Señor, por la hermana Josefina Rodríguez, Señor. Sabemos, mi Dios, que están pasando, Señor, alguna dificultad, Señor, en su vida, Señor.
Yo no lo sé, Señor, pero usted sí lo sabe, Padre. Y le pedimos, Padre, que esté conforme a su voluntad, Señor. Vea, Señor, y les mande sanidad a sus vidas, a su cuerpo, Padre. Y le pedimos, Señor, que usted tenga, Señor, un trato especial en su vida, Padre. De igual manera, Señor, le ponemos a nuestro pastor, Señor, a que le siga fortaleciendo, Padre, en sus necesidades, Señor, en sus dificultades, Señor, en sus enfermedades, Señor. Sabemos que nadie estamos exentos, Señor, de enfermedades, Señor. Es por eso, Señor, que venimos y pedimos fuerza, Señor, y pedimos ayuda, Señor, de su presencia para que nos fortalezca nuestras vidas, Padre. Gracias, Padre mío. Te pongo en sus manos, Señor, a los que nos visitan, a los que nos acompañan, a los hermanos que estamos presentes, Señor, y a los que no pudieron estar, Señor, guárdeles y cuídeles, Padre. Se lo pedimos, Señor, en el precioso y bendito nombre de tu amado, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. A continuación tenemos el grupo Alabanza. ¿Puede pasar? Bienvenidos nuevamente, hermanos. Hay que darle la gloria y honra al Señor, ¿verdad? Por permitirnos otro domingo estar aquí, hermanos. Vamos a empezar a glorificar el nombre del Señor con nuestra primera alabanza, No vas a parar. Aliento dice la vida comenzó.
Gracias, ¿o quién es?
llegó el tiempo alabando, nos pidió cuando estuvimos, que pueden pasar los hermanos. Digno es el Cordero de Dios, ¿verdad, hermanos? Amén. Seguirlo alabando y glorificando su santo nombre. Repita con nosotros 2 Corintios 9:7. Cada uno de estos puso el corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a la de. Oremos, hermanos. Gracias, Padre bendito. Gracias porque usted es bueno, porque sus misericordias se renuevan cada mañana. Gracias por darnos esta oportunidad, Señor, de estar aquí, Señor, para alabarle y glorificarle como usted se merece, Señor. Ahora nos disponemos a alabarle a través de los diezmos y de las ofrendas, Señor, que son para el engrandecimiento de su reino. Gracias por todas las bendiciones que usted nos ha dado, Señor, y que nos va a seguir dando, Señor. Gracias porque usted es fiel, Señor. Nosotros somos infieles, pero usted es un Dios fiel, Señor. Gracias por todo, se lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Preparemos nuestra mente y nuestro corazón, hermanos, para escuchar la predicación que hoy le puso en el corazón al pastor Francisco Trinidad. Dios les bendiga, hermanos. El título de esta enseñanza se va a llamar Avancemos hacia la madurez. La vamos a encontrar en Hebreos capítulo 6, verso del 1 al 3. Repito, Hebreos capítulo 6, verso del 1 al 3. Se las voy a leer en la Biblia de las Américas. Haz un amén cuando ya las tenga. Así dice la palabra del Señor. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras y la fe de Dios, de la enseñanza sobre el lavamiento, de los lavamientos, de la imposición de manos y la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora venimos delante de usted a suplicarle que usted sea con nosotros. Le pedimos por el predicador, Señor, que usted lo guarde de un error doctrinal, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Venimos nosotros, no en méritos propios, sino venimos en el nombre de Jesús, Señor, a pedirle que usted nos ilumine por medio del Espíritu Santo, Señor, que podamos aquilatar lo que usted tiene en esta hora en el nombre de Jesús, Señor. Le pedimos que abra nuestros ojos espirituales para que podamos entender su palabra, Señor. Señor, en esta hora también le rogamos, Señor, por los que han de venir y han de ser salvos, Señor, que usted tenga misericordia de ellos, Señor, y que usted llame a salvación en el día de hoy. Señor, para usted sea la gloria y la honra. En Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. Fíjese, el título de esta enseñanza dice, avancemos a la madurez. Hace una semana, hermanos, veíamos, yo les preguntaba a ustedes que ustedes querían ser cristianos como el roble. Y también vimos la semana pasada, hermanos, que hay cristianos niños y cristianos adultos.
Y por eso en el Facebook me sentenciaron por decir eso. Bueno, lo que es obvio, hermanos, en el libro de Hebreos, hermanos, que cada uno de nosotros debe de avanzar a la madurez. A mí lo que estoy viendo en el día de hoy, hermanos, y analizando algunos artículos de otros libros, hermanos, y viendo la Biblia, he analizado que mucha gente viene en arrepentimiento y fe creyendo el Evangelio del Señor Jesús y dice, ya la hice, con esto ya la hice y ya no tengo nada que hacer. A partir de aquí, si voy o no voy a la iglesia, si leo o no la Biblia, a mí no me interesa nada. A mí ya me dieron la salvación y la vida eterna y ahí nos vemos. Y vemos gente que no ha crecido espiritualmente, pero ¿a qué se debe? ¿A qué se debe esa apatía en la vida de la persona? Entonces aquí el Señor nos exhorta a cada uno de nosotros que crezcamos espiritualmente. Hermanos, ¿cómo puedo yo crecer espiritualmente? Por medio de la palabra de Dios. Y yo les decía, y se los vuelvo a reiterar, usted no puede crecer espiritualmente si no lee la palabra de Dios. Muchos de nosotros oramos, Señor, dame el crecimiento espiritual. Pero Dios te ha dado la palabra de Dios, te ha dado el Espíritu Santo para que te ilumine. Y tú te pones cruzado de manos, ¿tú crees que Dios te va a dar el crecimiento espiritual si no estudias la palabra de Dios? No. Hermanos, es algo que Dios nos está hablando, hermanos. Porque la semana que viene, hermanos, nos va a decir por qué muchas personas abandonan la vida de la iglesia, hermanos, porque no leyeron la palabra de Dios y abandonan la iglesia, hermanos, en señal de que no eran del pueblo de Dios. En esta mañana vamos a ver 3 puntitos. El primer punto va a ser, dejen las enseñanzas elementales acerca de Cristo. El segundo punto es, avancemos hacia la madurez. Y el tercer punto, no eche nuevamente fundamento. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Hebreos 6:1. Y dice en la Biblia Reina Valera, por tanto, dejen ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Aquí la expresión por tanto es una conexión, hermanos, de lo que estaba diciendo el autor antes, hermanos. Es una retrospectiva, hermanos, al precedente que ya habíamos visto, hermanos, que había cristianos débiles y cristianos maduros. Y ahora, hermanos, dice, primero dice que dejen las enseñanzas elementales acerca de Cristo. En Hebreos 6:1, hermanos, encontramos, dejen las enseñanzas elementales acerca de Cristo. El primer paso que tenían que hacer los judíos, hermanos, es transformarse en cristianos maduros. El autor de Hebreos les está hablando a los judíos y les está diciendo que ellos deben transformarse en cristianos maduros, que deben de dejar los lazos que unían al antiguo pacto, hermanos, y hacerse cristianos maduros en la fe en Cristo Jesús. Hermanos, una vez y otra vez estamos viendo a los judíos, hermanos, que querían sacarlo del Antiguo Testamento, hermanos, y traerlo al Nuevo Testamento. Y, por ejemplo, en Gálatas ellos decían, Cristo más la circuncisión es salvación. Pero Dios no había establecido la circuncisión en el Nuevo Testamento. Jesucristo solamente es el que da la salvación y la vida eterna. Amén. Ellos deberían de creer, hermanos, sin titubear, deberían de crecer a madurar, y en este era un proceso que debían de seguir. En el griego, hermanos, nosotros encontramos la palabra dejando, que significa olviden, dejarlo a un lado, dejen atrás, ignoren eso, para que sigan adelante. Entonces, Dios nos habla a nosotros en este día, hermanos, que nosotros tenemos que crecer espiritualmente cada uno de nosotros. Hermanos, yo no sé cuántos años tú tengas en la vida de la iglesia, pero si tú te pones a pensar, ¿qué está pasando en mi vida? En la vida de cada uno de nosotros. Y tú dices, bueno,
Si yo soy hijo de Dios, soy creyente desde hace 10 años, yo ya debería de ser maestro. ¿Y por qué no lo soy? ¿No se ha puesto a pensar por esto? Y Dios nos llama, hermanos. Les voy a poner un ejemplo que da Juan Calvino. Mire, cuando usted iba a construir su casa allá en México, ¿por dónde empezaba? Por los cimientos, ¿verdad? Y a los cimientos, ¿qué le ponía? Después de los cimientos ponía tabiques, ponía traves, ponía castillos, ¿verdad? Para que se amacizara la pared, ¿sí o no? Pero en la vida del cristiano, si el cimiento que ya tiene, que es la palabra de Dios, la doctrina de los apóstoles, y ese es el cimiento. Ahora, ¿qué debo de hacer yo para crecer? ¿Cómo voy a crecer? Poniendo esas paredes, hermanos, con las que se está edificando mi fe, por medio de la palabra de Dios. Mire, hermanos, es una tristeza, hermanos, en el día de hoy, decir que una persona es cristiana, no acude a la iglesia, no ora al Señor, no lee su Biblia y no tiene una relación estrecha con Dios. Hermano, una persona que dice que es así, que es hijo de Dios, pero no tiene una relación con Dios, no lee la palabra de Dios, no tiene un devocional para con Dios. Hermanos, ¿cómo esta persona va a tener un crecimiento espiritual? Hermanos, esta persona no va a crecer espiritualmente, hermanos. Y como dice Juan Calvino, ¿qué pasa, hermanos, cuando nosotros vamos a iniciar una obra y nada más quedamos con los cimientos en 20 años? ¿Qué va a decir la gente? Se va a reír de nosotros, ¿verdad? Va a decir, mira, esos nada más echaron los cimientos y nunca edificaron. Hermanos, así pasa en la vida del creyente. Ya está la doctrina de los apóstoles, ya sabemos la palabra de Dios. Ahora, hermanos, tenemos que crecer espiritualmente cada uno de nosotros. Abra su Biblia ahí en Hebreos 12:13, donde vimos la semana anterior. Dice la palabra del Señor: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se los vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia, porque es un niño. Hermanos, nosotros no queremos ser niños espirituales, sino que queremos crecer. Los rudimentos de la doctrina de Cristo, hermanos, indica aquí, hermanos, que son las enseñanzas básicas con las que recibimos a Cristo. ¿Cuál era la enseñanza básica con la que recibimos a Jesucristo? Que Jesucristo murió en el madero de la cruz para el perdón de los pecados, y que murió para el perdón de los pecados y fue sepultado, y al tercer día resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Eso todos lo sabemos, ¿verdad? Ahora, hermanos, ¿qué necesito yo saber para que mi crecimiento espiritual se manifieste? Para vivir una vida en santidad, ¿qué debo de hacer? Pues conocer la voluntad de Dios. ¿Y cómo conozco la voluntad de Dios? Abra su Biblia, hermanos, ahí en 1 Tesalonicenses 4:3. En primero los Tesalonicenses voy a saber, 4:3, voy a saber cuál es la voluntad de Dios. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Entonces, ¿Dios qué quiere, hermanos? Que se santifique. ¿Y cómo se va a santificar? Si no lee la palabra de Dios, dice el salmista en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El salmista, hermanos,
aprendía de la palabra de Dios, había tenido un crecimiento espiritual y antes de tomar una decisión, hermanos, él decía, esto le va a traer gloria y honra a Dios, esto me sirve para vivir en santidad. Y él entendía esto, hermanos. Todo cristiano debe de entender, hermanos, que debe de crecer espiritualmente. Ve ahí lo que dice en 1 Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que nos abstengáis de la inmoralidad sexual. Hermanos, ¿cómo yo voy a crecer espiritualmente, hermanos? ¿Cómo usted va a crecer espiritualmente, hermanos, si no lee la palabra de Dios? Entonces, hermanos, aquí el autor de Hebreos, hermanos, les está diciendo a las personas oyentes en ese tiempo, hermanos, y a nosotros, hermanos, que nosotros no debemos de quedarnos así como llegamos. Ve, hermanos, nosotros tenemos que seguir adelante. Vea lo que dice en Hebreos 5:14. En Hebreos 5:14 dice, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que tienen los sentidos ejercitados del discernimiento del bien y del mal. Usted ha escuchado muchas veces que hay veces que dicen los hermanos, hermano, tengo un problema, ore por mí. A usted sí lo escucha Dios. ¿No ha escuchado esa frase? Hermano, ore por mí. Acá usted sí lo escucha a Dios. Pues que a ti no te escucha. ¿Que no somos creyentes los dos? ¿Qué no dice el libro de Hebreos que me tengo que acercar confiadamente al trono de gracia para encontrar oportuno socorro? Me lo dice mi Señor Jesús. ¿No dice eso la palabra de Dios? ¿O quién es mentiroso? ¿Es Dios mentiroso o nosotros somos mentirosos? Entonces, hermanos, ¿qué pasa en la vida del creyente? Cuando usted se cruza de manos, hermanos, y no lee la palabra de Dios, usted no va a crecer espiritualmente. Aquí, hermanos, en Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Hermanos, las doctrinas básicas del Evangelio ya las conocemos, ¿sí o no? Ahora, ¿qué necesitamos? Ir al segundo nivel. ¿Y cuál es el segundo nivel, hermanos? Yo quiero vivir una vida en santidad que le agrade a Dios. ¿Y cómo voy a vivir una vida en santidad que le agrade a Dios? Pues leyendo la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios yo sé lo que Dios me está diciendo, que esto es pecado. ¿Quién de ustedes sabía que el chisme es pecado? ¿O quién de ustedes sabía que la glotonería es pecado? Si supongamos, le voy a poner un ejemplo, ahí en el Super Bowl usted estuvo participando y vio las costillitas que hicieron ahí, y usted agarró unas 8 o 9 costillas y se las comió, y el último que llegó no alcanzó. ¿Qué fue? Glotonería. Entonces, ¿fue pecado o no fue pecado? Fue pecado. Entonces, hermanos, la misma palabra de Dios nos enseña a vivir, hermanos. Ahora, punto número 2, avancemos hacia la madurez. Ahora el autor de Hebreos, hermanos, quiere que yo avance a la madurez. Y Dios quiere que yo avance a la madurez. ¿Por qué? Porque una persona que avanza a la madurez agrada a Dios. Una persona que avanza en madurez agrada a Dios. Vean lo que dice el libro de Hebreos, hermanos. El autor utiliza una palabra clave aquí. Dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos a la madurez. No dice avancen, dice avancemos. Él también se está contando, hermanos, para que todo creyente, hermanos, debe de avanzar a la madurez espiritual. Hermanos, ¿para qué me sirve avanzar a la madurez? Ok. Si yo tengo un problema en mi vida y estoy en la disyuntiva, ¿qué voy a hacer? Yo voy a pedir la sabiduría de Dios y voy a aplicar la sabiduría de Dios a este problema. Le voy a poner un ejemplo básico. ¿Cómo usted actuaría?
Bueno, usted trabaja en la construcción. Ese es un ejemplo, ¿verdad?, que estoy dando. Y de repente usted ve que los trabajadores de la construcción dejaron ahí herramienta Dibol nuevecita. La dejaron ahí y se fueron. Pero si yo soy creyente, yo veo, oh, esta herramienta Dibol es de tales personas que vinieron a trabajar aquí. ¿Cuál es mi responsabilidad si yo ya crecí espiritualmente? Tomarla, subirla a mi vehículo, el día de mañana, cuando tenga tiempo, ir a verlos ahí a la compañía y decirles, miren, olvidaron este material. Cuando yo no he crecido espiritualmente, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, ya se les olvidaron, ¿qué voy a hacer? Lo subo a mi carro y ahí nos vemos, lo pongo en el Face, $120. ¿Qué está haciendo? Usted está robando. ¿Por qué? Porque usted está usando algo que no es tuyo y lo está vendiendo. Hermanos, en el crecimiento espiritual se ocupa en varias áreas de nuestra vida. Le voy a decir un ejemplo básico. ¿Para qué me sirve el crecimiento espiritual? Si yo estoy en la disyuntiva de que mi esposo o mi esposa me invita a ver Paquita del Barrio, que va a venir a un programa, a un concierto, y yo digo, bueno, pues para agradar a mi esposo voy a ir a ver a Paquita del Barrio, pero yo digo espiritualmente, ¿qué me tiene de beneficio eso? ¿En qué voy a crecer espiritualmente? ¿En qué le voy a dar gloria a Dios por medio de escuchar a esta persona? No le va a traer gloria a Dios. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de no ir. ¿Sí me entiende? ¿Para qué nos sirve el crecimiento espiritual? Hermanos, aquí nos exhorta, hermanos, que avancemos a la perfección, habiendo dejado atrás las enseñanzas elementales. Hay veces que nosotros queremos preguntarle al pastor, pastor, ¿será pecado que me vaya a una fiesta a tomar? ¿Usted qué me dice? Pues la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que crezcamos en santidad. El verbo que utiliza aquí el autor, hermanos, avancemos, transmite la idea de ejercitarse activamente para progresar. Hermano, si tú quieres crecer espiritualmente, hermanos, debes de ejercitarte activamente para progresar. ¿A usted no les ha pasado, hermanos, cuando van al gimnasio el primer día y levantan pesas? Hay personas que se están viendo en el espejo así, hasta tomándose fotos, hermanos. ¿Usted cree que ya esa persona en el primer día del ejercicio ya ejercitó todos los músculos? ¿Ya le crecieron los músculos? No. Aquí está diciendo, hermanos, aquí transmite la idea de ejercitarse activamente para progresar. Si yo quiero, hermanos, crecer espiritualmente, me tengo que ejercitar diariamente para crecer. Diariamente. Entonces, hermanos, aquí vamos a ver una ilustración, hermanos, en la palabra de Dios, de algo que ya sabemos, pero nosotros tenemos que seguir creciendo en santidad. Vea, vamos a Juan capítulo 1, verso 1, del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién no sabe que Jesucristo es Dios? Ahora ve el versículo 2. Y él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vemos que Jesucristo es el creador de todas las cosas. Lo vemos en el libro de Hebreos capítulo 1, verso 3, hermanos, que Jesucristo creó todas las cosas. Entonces, hermanos, conocemos quién creó todas las cosas, conocemos que Jesucristo es Dios.
Eso es lo elemental. Ahora, hermanos, ya sabemos lo elemental, ahora tenemos que crecer más adelante. Ahora, punto número 3, hermanos, no echen nuevamente los fundamentos. En Hebreos 6:1 encontramos la tercera frase, dice, por tanto, dejando las enseñanzas acerca de Cristo, avancemos a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Dice, no echando el fundamento del arrepentimiento por obras. El arrepentimiento de obras era, hermanos, el alejarse de las malas acciones y acciones que llevaban a la muerte. Ese era el arrepentimiento por obras en el Antiguo Testamento. El arrepentimiento por obras, hermanos, nos decía que ustedes tenían que dejar las acciones malas y esas acciones que los llevaban a la muerte. Vea lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 9:13. Nueve, 13 y 14 dice, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de becerra rociadas a los inmundos santifica para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Él se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Dice, porque si la sangre de toros y machos cabríos y las cenizas de becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo. Hermanos, en el Antiguo Testamento, hermanos, ellos se tenían que arrepentir de las obras muertas, se tenían que alejar de las acciones malas. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, verso 4, dice lo siguiente: aquí todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, mías son. El alma que pecare, esa morirá. Y dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Entonces, hermanos, en el Antiguo Testamento, hermanos, ellos sabían que se tenían que arrepentir y sabían que el alma que pecare, esa morirá. Ahora, a la luz del Nuevo Testamento, dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, porque la paga del pecado es la muerte, a nosotros nos tocaba morir, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros nos tocaba morir, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo en el madero de la cruz, en una muerte sustitutoria, tomó tu lugar y tomó mi lugar y fue y dio su vida en el madero de la cruz para el perdón de los pecados. En el Nuevo Testamento, hermanos, apreciamos lo siguiente, hermanos. Ahora Dios exige, hermanos, que la persona se arrepienta de sus pecados y cree en el Evangelio del Señor Jesús. En Mateo 3:2 vemos lo siguiente: en Mateo 3:2 dice lo siguiente: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Para ir al cielo, ¿usted qué necesita? Arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio del Señor Jesús. Aquí hay una cosa bien importante. Usted conoce personas que dicen, bueno, yo fui a la iglesia y yo me arrepentí de mis pecados y creí en el Evangelio del Señor Jesús y ya fue suficiente y tengo la salvación y la vida eterna. No, espéreme tantito. Dice, arrepentidos de sus pecados porque el reino de Dios se ha acercado. El arrepentimiento, hermanos, es dar un giro a la vida como la llevabas antes. Dios, cuando usted se arrepiente de sus pecados y cree en el Evangelio del Señor Jesús, en la conversión, hermanos,
Dios cambia el corazón de piedra y pone un corazón de carne, dice el libro de Ezequiel. En ese momento, hermanos, Dios cambia el corazón. Cuando una persona ha cambiado su corazón a un corazón de carne, a que ese corazón de carne alabe y glorifique el nombre de Dios, usted va a tener un deseo de vivir para la gloria de Dios. Usted va a tener un deseo de vivir en santidad. Usted va a tener un deseo de saber quién es su Dios. Hermanos, en el momento de la conversión, Dios cambia ese corazón de piedra que usted tenía. El corazón de piedra es el corazón endurecido, que cuando usted escuchaba la palabra de Dios no le importaba. Pero ahora Dios ha cambiado su corazón y le ha puesto un corazón de carne, hermanos. Y este corazón de carne, hermanos, alaba y glorifica el nombre de Dios. ¿Ve la diferencia entre uno y otro? Pero usted dice en el día de hoy, bueno, ¿por qué mi vecino dice que es creyente y no va a la iglesia? No lee la palabra de Dios. Simplemente, hermanos, porque no es convertido, porque no es creyente. Y hermanos, si una persona que no es creyente, ¿a dónde va? ¿Va al cielo? Hermanos, si usted escucha la enseñanza que acabo de dar en la mañana, hermanos, ¿a dónde va? Al infierno. Hermanos, Dios es claro. El arrepentimiento debe de ser genuino. El arrepentimiento viene por parte de ¿quién? De Dios. Dios provoca en mí que yo me arrepienta de mis pecados, que yo me arrepienta de mi vana manera de vivir, porque trae convencimiento por medio del Espíritu Santo, hermanos, para que yo deje esa vida de pecado y venga a los pies de Jesucristo. ¿Quién provoca el cambio en la vida del creyente? Dios. Ahora, tome su Biblia en Mateo 4:17. Y son enseñanzas del Señor Jesús, no son enseñanzas del hermano Francisco. Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decirles, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Aseverando otra vez el Señor Jesús que se tenía que arrepentir la persona. Solamente, hermanos, se predicaba el arrepentimiento. La doctrina de Cristo, hermanos, es el arrepentimiento maduro. Y Pablo, hermanos, nos recuerda por medio de la palabra de Dios. Vamos a Hechos de los Apóstoles 20:21. Ustedes han escuchado una frase que dice siempre el hermano Francisco: arrepentíos y arrepiéntanse, arrepentimiento y fe. Siempre uso esa frase, ¿verdad? Ahora, abra su Biblia en Hechos de los Apóstoles 20:21 y van a ver de dónde le he sacado. Testificando solamente tanto a judíos como a griegos, a todo mundo, del arrepentimiento con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué testificaba Pablo, hermanos? El arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué necesita una persona para ser salva? Arrepentirse de sus pecados y tener fe en Jesucristo. Arrepentimiento y fe. Ahora, hermanos, Dios ha hecho algo maravilloso, hermanos. Ha hecho un pacto, hermanos, que sigue vigente hasta el día de hoy. En Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si una persona quiere llegar a Dios, ¿cómo puede llegar a Dios? Por medio de Jesucristo. Ahora, hermanos, el arrepentimiento de obras muertas, hermanos, no era nada más darle la espalda al pecado, sino era una verdad importante del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ahora la persona se tiene que arrepentir de sus pecados y creer en el Evangelio del Señor Jesús. Ahora, una persona
que ha venido en arrepentimiento y fe creyendo el Evangelio del Señor Jesús, debe de dar fruto sí o sí, dice la palabra de Dios. Debe de dar fruto sí o sí. Esta no es una opción para el creyente. Si usted es creyente y es un hijo de Dios, debe de dar frutos. Pero ¿cómo voy a dar frutos si estoy cruzado de manos en mi casa? Si no leo la palabra de Dios. Esa es una evidencia de que usted no es cristiano. ¿Se da cuenta? Una evidencia de que usted no es cristiano es que usted está en su casa, que no lee la palabra de Dios, que no ora a Dios y que no tiene un devocional para con Dios. Eso es una evidencia de que usted no es cristiano. Hermanos, en el Nuevo Testamento, hermanos, Dios ha puesto que nosotros tengamos un Salvador personal. Vea lo que dice Hechos de los Apóstoles 4:12. Hechos de los Apóstoles 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre. En la mañana en la escuela dominical veíamos que está Dios, el Dios verdadero versus los ídolos. Y veíamos que los ídolos tienen ojos, pero no ven. Tienen boca, pero no hablan. Tienen pies, pero no escuchan. Y si la persona le pide a un ídolo no va a responder. Pero si yo le pido al Dios verdadero, ese sí me va a escuchar. Amén. Hermanos, esa es la diferencia entre tener un Dios verdadero y un ídolo hecho de plata y de oro o de yeso. Esa es la diferencia de tener al Dios verdadero. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que crecer espiritualmente. Ahí, hermanos, en Hebreos 6:2, hermanos, en la Biblia Reina Valera dice: la doctrina de los bautismos, la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ahí se menciona 4 doctrinas. Ahora, hermanos, la primera era el lavamiento, y esa, hermanos, la vamos a tomar de esta manera. Una traducción perfecta a lo que estamos diciendo dice que la doctrina de los bautismos, pero la traducción correcta, hermanos, alude, hermanos, al lavamiento, a la limpieza del corazón. Mire, dice, es más precisa los lavamientos como alusión. El término griego, hermanos, no se utiliza aquí para el bautismo cristiano. Esto nada más se utilizaba para el lavamiento de manos. Y lo encontramos en Ezequiel 36:25. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpio, y todas nuestras inmundicias y todos vuestros ídolos os limpiaré. Todos los judíos, hermanos, al entrar a la casa, hermanos, se tenían que lavar las manos. Hermanos, las purificaciones ceremoniales eran algo de lo que había de venir. Ahora tome su Biblia, hermanos. Vamos juntos a Marcos capítulo 7. Vamos a ver algo que dice el Señor. Dice en Marcos 7, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él, de Jesús, y vieron algunos de los discípulos que comían el pan con las manos inmundas, es decir, sin lavar, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. ¿Qué era el lavamiento de manos, hermanos? Tradición de los ancianos, no era una ley de Dios. Vea, cuando vuelven a la plaza, no comen a menos de que se laven.
Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme la tradición de los ancianos, sino comen con manos inmundas? Aquí le están diciendo a Jesús, ¿por qué no guardan la tradición de quién? De los ancianos. No están acusándolo de la ley de Dios, vea. Y les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está tan lejos de mí. Ellos, hermanos, ¿por qué estaban lejos, hermanos, de Dios? Porque querían observar la ordenanza de los ancianos y no vivían de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? Hermanos, esto es bien importante. Cuando usted vive bajo la voluntad de Dios, usted va a querer hacer lo que Dios quiere. Y vea lo que sigue adelante. Dejando el mandamiento de Dios, ahora Jesús los va a acusar. Dejan el mandamiento de Dios y os aferráis a la tradición de hombres. ¿Ve la diferencia, hermanos? En el verso 8, dejan el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición del hombre. 613 tradiciones se habían puesto por encima de la ley de Dios. ¿Se da cuenta lo que está atacando aquí Jesús? Vea. También les decía astutamente, violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. O sea que por encima de la ley de Dios estaba la tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, vean lo que ellos decían, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que puedas beneficiarles cordán, es decir, ofrenda a Dios, ya no lo dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre. El corbán, hermanos, era esto. Una persona decía, este terreno yo se lo pudiera dar a Dios, pero lo voy a hacer corbán para que no dárselo a mis padres. Dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo los honro, hermanos? Obedeciéndoles y ayudándoles. Pero ellos decían, este terreno es corbán y no te puedo ayudar, papá, mamá, porque esto se lo voy a dar a Dios más adelante. ¿Y qué hacían? Pues que sus papás sufrieran. Por eso el Señor Jesús los está atacando ahí. Vea lo que sigue diciendo. Pero vosotros decís, hombre, dice al padre y a la madre, cualquier cosa mía que pudieras beneficiar es corbán. Y ve el verso 13, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición. ¿Qué les está diciendo? Invalidan la palabra de Dios, ¿por qué? Por la tradición de ¿quién? De los ancianos. Hermanos, se ve la evidencia, hermanos, en alguien que no ha crecido espiritualmente y en alguien que está creciendo espiritualmente. ¿El Señor Jesús vio la diferencia, sí o no? Sí, hermanos, vea, ahí lo está viendo, hermanos. Invalidan así la palabra de Dios, la cual se habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a esta. No nomás les está diciendo eso, sino que hacen más cosas. Y llamando de nuevo a la multitud les decía, escuchen todos y atended. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino lo que sale de dentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, escuche lo que va a decir. Y cuando dejó a la multitud, entró a la casa y sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Y les dijo, ¿también vosotros sois faltos de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que está fuera
que todo lo que está de afuera entra al hombre, no le puede contaminar. Hermanos, ¿qué está diciendo Jesús? Que estas personas, hermanos, estos fariseos que estaban faltos de ¿qué? Entendimiento. Y una persona falta de entendimiento, hermanos, no ha crecido espiritualmente. Ve el verso 19. Porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina, declarándolos así limpios y todos los alimentos. Y decía, lo que sale del hombre es lo que contamina. Ahora ve el verso 21 y observa, hermanos. Porque de dentro del corazón de los hombres salen las siguientes cosas. ¿Qué salen? Las siguientes cosas: los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, los engaños, la sexualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hermanos, ¿de dónde salen todas estas cosas? Del corazón. Y hermanos, ¿cómo voy a contraatacar el chisme? ¿Cómo voy a contrarrestar la calumnia, la insensatez? ¿Cómo voy a contrarrestar los malos pensamientos? Leyendo la palabra de Dios, creciendo espiritualmente, hermanos. Si usted no ha crecido espiritualmente, hermanos, los malos pensamientos van a llegar a su vida. Mira, hermanos, el Señor Jesús estaba contraatacando algo, que era que estas personas que se decían que eran maestros de la ley, observaban la doctrina, observaban la tradición de los ancianos y habían dejado la ley de Dios. Hermanos, que no nos pase a nosotros eso. Por eso, hermanos, aquí, hermanos, dice el Señor que ya dejen a un lado esto, hermanos, ellos. Hermanos, el lavamiento de manos es importante. Todos sabemos que es importante, y más en estos días. Pero ¿qué es más importante para usted? El obedecer a Dios, el leer la palabra de Dios, el crecimiento espiritual, hermanos. También, hermanos, habla, hermanos, de la resurrección de los muertos, hermanos. ¿Ustedes conocieron a los saduceos, hermanos? Estos hombres, hermanos, decían que no había resurrección. Y esto lo encontramos rápido, hermanos, ahí en Mateo 22, 23. Yo sé que ya se quieren ir, pero Mateo 22, 23. Y vean lo que dice el Señor Jesús. Es importante que veamos esto, hermanos. Los saduceos, hermanos, se creían personas, hermanos. Los saduceos, hermanos, ellos eran muy dedicados al templo. Ellos estaban asociados al Imperio Romano. Ellos no creían en todo el Antiguo Testamento. Ellos nada más creían en la Torá, en Génesis, Levítico, Números, Deuteronomio, en los 5 libros de la palabra de Dios. Pero ahora, hermanos, estos saduceos le van a hacer una pregunta a Jesús acerca de la resurrección. Y el Señor Jesús les va a contestar. Vea, encontramos en Mateo 22, verso 23. Ese día se le acercaron algunos de los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro Moisés, le preguntaron diciendo, Moisés dijo, si alguno muere sin tener hijos, su hermano como pariente más cercano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, entre nosotros 7 hermanos, y el primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia, le dejó la mujer a su hermano. De igual manera también el segundo, el tercero y hasta el 7º. Y después de todos murió la mujer.
Por tanto, en la resurrección, ¿cuál de los siete será la mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Pero Jesús respondió. Acuérdense que ellos no creen en la resurrección. Pero Jesús respondió y les dijo: estáis equivocados, porque no comprenden las Escrituras ni el poder de las Escrituras. ¿Qué les está diciendo? Están equivocados, porque no entienden ¿qué? La palabra de Dios. ¿Y por qué no entendían la palabra de Dios y nada más querían entender los 5 libros de la Biblia, hermanos, la Torá? Porque no tenían mayor entendimiento, no habían crecido espiritualmente. Vea lo que dice el Señor Jesús. Dice: pero Jesús respondió y les dijo: estáis equivocados y no comprenden las Escrituras ni el poder de Dios que hay en las Escrituras. El poder de Dios nos transforma, nos da ese crecimiento espiritual. Porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. En el cielo, hermanos, no va a haber matrimonio. Ahí está explicando el Señor Jesús, hermano. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es un Dios de muertos, sino un Dios de ¿qué? De vivos. Al oír esto, las multitudes se admiraban de la enseñanza. Y hermanos, del versículo 34, pero al oír los fariseos que Jesús los había dejado callados a los seduceos, se agruparon, y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó: maestro, ¿cuál es el mandamiento de la ley? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento y el primer mandamiento. Y el segundo amarás. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Hermanos, cuando usted estudia la palabra de Dios, usted va a crecer en amor a Dios. Usted va a crecer en amor a Dios. Amor. Y este amor, hermanos, se va a reflejar, hermanos, en tu corazón, en tu alma y en tu mente. Y hermanos, cuando yo amo a Dios, amo a la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el segundo mandamiento que Dios nos da. Porque nuestro Señor Jesucristo, con su sangre preciosa, ha comprado un pueblo. Y ese pueblo es usted y soy yo. Y nos tenemos que amar los unos a los otros. Hermanos, si tenemos el crecimiento espiritual, yo voy a amar a Dios, voy a amar a su obra y voy a amar a mi prójimo. Nos ponemos en pie, hermanos. ¿Qué enseñanza nos trajo el Señor hoy, verdad? Grande enseñanza, hay que aprender mucho. Las hermanas van a cantar una última. La palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Alabemos y glorifiquemos el nombre de Santísimo Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por traernos esta enseñanza, Señor. Que cada uno de nosotros debe de avanzar en el crecimiento espiritual. Señor, yo le pido por cada uno de nosotros, Señor, que nos hemos estancado espiritualmente, que no hemos crecido, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por esto, Señor, porque en ocasiones hemos abandonado su palabra, hemos abandonado la oración. Hay veces que no venimos al templo, Señor. Señor, que a partir de este día, Señor,
usted nos ayude, Señor, a seguir adelante. Este crecimiento espiritual que usted nos pide por medio del libro de Hebreos, Señor, es muy importante para nosotros. Y lo pudimos ver entre los fariseos y los saduceos, que ellos decían que sabían mucho de la palabra de Dios y no vivían conforme a su palabra. Usted quiere que cada uno de nosotros analicemos esto que ha quedado en el Antiguo Testamento para que vivamos a la luz del Nuevo Testamento, Señor, y para que nosotros lo apliquemos a nuestras vidas. No es para que nos admiremos de ellos, sino que es para que reflexionemos dónde estamos nosotros. Algún día vamos a ir a entregar cuentas de lo que hicimos aquí en la tierra. Señor, permítanos seguir adelante, Señor, como su iglesia. Le pedimos en esta hora, Señor, que usted sea por los que se han estancado, Señor, que usted les dé las fuerzas, Señor, para seguir adelante, Señor. Y cada uno de nosotros, Señor, en esta hora le pedimos, Señor, que usted nos afiance más en su palabra, Señor, y nos dé la sabiduría para poder caminar. Le pedimos que en todos los aspectos de nuestra vida, Señor, usted nos siga ayudando, Señor, y nos siga dando luz para que podamos aplicar lo que vamos aprendiendo al terreno de la práctica, Señor. Te damos las gracias, Señor, en este día, pero también en esta hora, Señor, venimos en el nombre de Jesús a pedirle por los que todavía no le conocen. Hay personas, Señor, en las redes sociales que todavía no le conocen, Señor, y en esta hora, Señor, y aquí presentes también puede haber personas que no le conocen. Yo le pido que usted tenga misericordia de ellos, Señor. Señor, en esta hora estamos delante de usted, suplicando, Señor, por la salvación de cada uno de ellos, Señor. Si en esta hora, tú que estás aquí presente, Dios está hablando a tu vida, para que dejes esa vida de pecado y vengas en arrepentimiento y fe creyendo el Evangelio del Señor Jesús. Y ahí donde estás en tu lugar, yo me quiero arrepentir de mis pecados. Yo siento que el Espíritu Santo me está hablando para que dejes esa vida de pecado. Si Dios está hablando a tu vida, ponte ahí de pie donde estás para que oremos por ti. Bendito Padre Celestial, usted conoce nuestros corazones. Usted conoce el corazón de las personas que todavía no se arrepienten. Le pedimos, Señor, para que usted mande salvación y vida eterna para ellos, Señor. Si hay alguien en su hogar, Señor, que se está arrepintiendo de sus pecados y está creyendo en el Evangelio del Señor Jesús, yo le pido, Señor, que usted le dé la sabiduría, Señor, y que usted nos enseñe, Señor, el camino para poder discipularlo y seguir adelante. Te damos gracias, Señor, por este servicio que tuvimos, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque usted nos perseveró la vida en esta semana. Usted nos cuidó, usted nos alimentó, tuvimos casa y sustento, Señor. Gracias por proveer a nuestras necesidades, Señor. Te damos las gracias por ver a nuestra hermana Elida, que ya se está recuperando, Señor. Pedimos que usted sea con ella en esa recuperación. También le pedimos, Señor, por la hermana Judith, Señor, que el día de mañana usted prepare todo, Señor, para la atención que ella necesita, Señor. Te pedimos, Señor, que usted sea con ella en el tratamiento que tiene, Señor, que usted le ayude y le fortalezca, Señor, que mande ángeles a acampar alrededor de ellos, Señor. Señor, en esta hora yo le pido que usted sea con nosotros, que mande ángeles a acampar alrededor de nosotros, que usted nos cuide y nos proteja, Señor, que no nos pasa nada malo, Señor. Yo le pido por las personas que todavía no le conocen, Señor, que usted mande salvación y vida eterna, Señor, y todo se lo ponemos en sus manos. Para usted sea la gloria y la honra, Jesucristo nuestro Señor, oramos. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos, estamos despedidos, que pase buen día y los varones tienen una reunión.